Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio de salud y prevención de enfermedades. Queremos hablar en el día de hoy sobre enfermedades transmisibles, específicamente de tuberculosis, cómo se viene presentando el panorama en la región con esta enfermedad y también cómo identificar los síntomas. Será el tema que estaremos tratando el día de hoy con Erika Daniela Aroca Díaz. Ella es enfermera del proyecto Enfermedades Transmisibles de la Gobernación de Antioquia. Le damos la bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos en Signos Vitales. Muchas gracias por la invitación. La idea es que podamos conversar acerca de lo que es la enfermedad, también que podamos ver qué se está haciendo de parte de la Gobernación de Antioquia, porque este proyecto es pionero a nivel de Antioquia, ningún otro departamento pues está realizando. Entonces la idea es que entre todos conozcamos este proyecto, qué se está haciendo y conozcamos pues también de la enfermedad para que nos cuidemos. Bueno, antes de hablar de la tuberculosis, es bueno que expliquemos a los televidentes qué son las enfermedades transmisibles. Claro que sí, mira, las enfermedades transmisibles son todas esas enfermedades que, como su nombre lo dice, se transmiten, ya sea de persona a persona o puede ser de animal a persona o de algún vector, puede ser algún mosquito u otro pues, microorganismo, ¿cierto? Y al ser transmisible, también pues, se causa por agentes infecciosos. En este caso pues, de la tuberculosis es por una bacteria. Entonces pues, las enfermedades transmisibles es un conjunto muy grande de enfermedades que en su mayoría son de enfermedades de interés en salud pública, o sea que nos afectan a todos en la comunidad. Exactamente, y esas enfermedades de salud pública es porque se ha venido evidenciando algunos casos o han venido aumentando casos en el territorio también. Sí, claro que sí. Es porque han aumentado casos en el territorio y porque es algo que nos compete a todos. Por ejemplo, pues si la tuberculosis u otra enfermedad transmisible pues está en el territorio, pues las personas se van a transmitir más fácil la enfermedad. Entonces no es algo como que venga solamente de uno porque uno no se cuidó, o en el caso de la, no sé, la hipertensión o la diabetes, son enfermedades que no son transmisibles porque uno mismo pues puede ser que sea hereditaria o que uno mismo por sus hábitos se pudo haber generado. Por el contrario, estas enfermedades yo te la puedo pasar a ti, no tiene nada que ver con herencia, no tiene nada que ver con, sí, con herencia más que todo o con algo que yo misma me pude generar, ¿sí? Bueno, y específicamente ya entrando en tema, tuberculosis, ¿qué es? ¿Cómo se puede identificar? ¿Por qué tenerle tanto temor a esta enfermedad? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad, como ya lo había dicho, es una enfermedad transmisible que afecta generalmente los pulmones, pero esta se puede transmitir a otros órganos del cuerpo, porque pues en todos los órganos tenemos sangre, entonces por la sangre se puede ir a otros órganos del cuerpo, pero generalmente en su mayoría se aloja en los pulmones, es causada por una bacteria. Esa bacteria se llama Mycobacterium tuberculosis. Entonces se alojan pues en los pulmones y esta bacteria empieza pues a hacer unas pequeñas cavernas en los pulmones, lo que nos va a ocasionar los síntomas que ya más adelante vamos a ver. ¿Como tipo perforaciones? Sí, como tipo perforaciones, unas cavernitas, como unas cicatrices. Entonces ella como se aloja propiamente en los pulmones, en los alvéolos pulmonares, en toda pues la extensión, entonces va ocasionando se va como, por así decirlo, o sea, no es algo muy técnico, pero se va como comiendo los pulmones, pues no literal, pero sí va generando esas cavernas, se va acumulando, se van multiplicando pues las bacterias y me van generando pues estos síntomas y eso pues a lo largo me causa muchos otros problemas. En todos los órganos la función de la tuberculosis o la acción de la tuberculosis es igual, crear como esas... Sí, es exactamente igual. Sí, en todos los órganos empieza a crear esas cavernitas. Bueno, ¿cómo nosotros podemos entonces identificar esta enfermedad, cierto? ¿Quiénes estarían mayormente expuestos a encontrarse con esta enfermedad? Bueno, nosotros nos basamos propiamente en la resolución 227, que es del 2020, que es la resolución que nos rige de la tuberculosis, ¿cierto? Y ahí especifica unas personas que son más vulnerables. No porque
no por el hecho de uno pertenecer a esas poblaciones vulnerables significa que sí o sí te va a dar, sino que el ambiente que rodea a esa persona hace que sea más vulnerable. Por ejemplo, las personas, los privados de la libertad, las comunidades indígenas que viven en los resguardos, las personas pobres, pues de estrato socioeconómico 0, 1, 2, que viven en hacinamiento, también las personas que viven en zonas muy rurales, dispersas, no porque ellos pues tengan algo en sus genes o por el hecho de vivir allá, no, es porque pues viven muy lejos o viven en ciertas condiciones que cuando venga la enfermedad, cuando haya alguna persona que puedan transmitir la enfermedad en ese ambiente, va a ser mucho más fácil que transmita a las personas por el ambiente en donde viven, porque es un ambiente que viven en hacinamiento, viven muchas personas, hay poca luz solar, no hay mucha ventilación y esos ambientes propician a que la enfermedad se propague, se transmita mucho más fácil. ¿Cómo podemos entonces nosotros específicamente transmitir esta enfermedad a otras personas? Bueno, la tuberculosis se transmite solamente por vía aérea, ¿sí? Por unas micropartículas que se llaman aerosoles, que son muy chiquitas, solamente cuando hacemos ciertas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Cuando nosotros tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos o cantamos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esas acciones, generamos la suficiente fuerza para expulsar la bacteria que puede que esté dentro de nuestros pulmones. Entonces expulsamos esa bacteria cuando pues hablamos, cuando estornudamos mucho más y cuando tosemos mucho más porque va a ir con mucha más fuerza. Solamente se transmite por vía aérea, o sea, si por ejemplo en este momento yo estoy hablando contigo y yo estoy expulsando pues partículas de las que estoy hablando, ¿sí? Entonces tú estás respirando el aire que yo estoy expulsando, esas partículas. Entonces, pues si yo tuviera pues tuberculosis, tú estarías pues respirando ese aire, solamente se transmite así, no se transmite como muchas personas o la comunidad a veces piensa que se transmite, porque es así otro de los problemas que hemos encontrado con este proyecto, es que dicen no, la persona con tuberculosis hay que aislarla en un cuarto, solamente hay que dedicar unos cubiertos solo para esa persona, un plato, un vaso solo para esa persona, no puedo ir a saludarla, no puedo tocarla, porque me voy a contagiar de tuberculosis. Entonces no se transmite ni porque yo coma en el mismo plato, ni porque yo le dé la mano, lo salude, lo abrace, incluso tampoco se transmite por vía hereditaria, ni por besar a la persona, ni por transmisión sexual tampoco se transmite. ¿Cómo podemos nosotros entonces identificar que estamos presentando los primeros síntomas de la enfermedad? Porque si afecta a los pulmones podría confundirse también con una gripa. Claro que sí. Mira, tiene unos síntomas muy específicos, ¿cierto? Y al principio se pueden confundir con una gripa normal porque son los mismos síntomas que tú presentas cuando tienes una infección respiratoria, que son tos, con o sin expectoración, que sería pues la flema, por más de 15 días. ¿Por qué por más de 15 días? Porque generalmente cuando uno tiene pues una gripa o una infección respiratoria, lo que se demora tu cuerpo, tus defensas en como sanar esa gripa o combatir son alrededor de 15 días. Entonces, si ya esa gripa que tú tienes o esa tos que nada, que es una, como a veces le dicen que es una tos como vieja, una tos antigua, una tos que no se quita, sigue por más de 15 días, un mes, 2 meses, eso es algo que uno debe tener en cuenta de que bueno, esto no es normal. Entonces, ir a consultar. Esos son los dos síntomas principales, la tos y la expectoración, que es la flema por más de 15 días en población general, como nosotras. Eso cambia también dependiendo del tipo de población. Porque, por ejemplo, para las personas que han estado en contacto con una persona afectada por tuberculosis, con tan solo tener un día de tos, ya son sintomáticos respiratorios, entonces ya se les toma la prueba. O, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades que le disminuyen las defensas,
que tienen enfermedades inmunosupresoras o que tienen VIH. Esas personas con tan solo tener un día también de estos síntomas, y esto se le añade otros síntomas como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso así muy significativa, digamos pierden, no sé, 10 kilos en una semana. Bastante. Con tan solo tener alguno de esos síntomas de un solo día de evolución, ya cuentan como sintomáticos respiratorios y se les debe realizar la prueba correspondiente. ¿Cómo se debe realizar también entonces esta prueba? O sea, ¿se debe ir por consulta general o quién puede tomar esta prueba para saber realmente si tiene esta enfermedad? Bueno, generalmente toda la población pues debe pues acudir a la ES o a la IPS donde lo atiendan y pues pedir que mencionar los síntomas, pedir que le realicen pues la prueba correspondiente y todo eso. Pero nosotros como parte del proyecto tenemos a unos agentes comunitarios, unos gestores comunitarios que su labor es muy importante, porque muchas veces nosotros encontramos que hay personas que dicen, no, yo vivo muy lejos del hospital, o a mí me queda muy difícil ir al hospital para que me realicen esa prueba, yo voy allá y me demoro todo un día para conseguir una cita, o de pronto no me mandan las pruebas que yo necesito. Entonces los gestores comunitarios, en este proyecto tenemos una estrategia que se llama búsqueda activa comunitaria, que se trata de buscar esos sintomáticos respiratorios desde la comunidad y no esperar hasta que ellos vengan al hospital ya con una tos, con sangre, ya sus pulmones totalmente enfermos y que no se puede hacer mucho por la persona porque haya que mandarlo para Medellín y allá pues no haya mucho que hacer, ¿cierto? Entonces esos gestores comunitarios, además de educar a toda la población acerca de qué es tuberculosis, cuáles son los síntomas, cuándo acudir, también realizan captación, o sea, toma de muestra a los sintomáticos respiratorios. Entonces, pues en este momento no estamos en todos los municipios de Antioquia, ojalá estuviéramos, pero la idea, vamos empezando como de a poco, como te dije, si este proyecto pues le va bien, en lo que va pues de este año, la idea es que pues se pueda renovar para seguir en los próximos años, porque no es algo como de un rato y ya, porque como ustedes pueden evidenciar, incluso pues en las noticias están hablando de que hay un aumento de casos de tuberculosis, que es un poco preocupante porque no hay suficientes medicamentos para las nuevas personas, entonces es muy importante la labor de ellos. Ellos pues van a las casas de las personas, le toman la prueba, la llevan al hospital y están pendientes si salió positiva, si salió negativa, y ya ahí se activan ciertas rutas con el municipio. Pues nosotros estamos siempre como que articulados con la ES, con la Secretaría de Salud, siempre estamos unidos con ellos, porque la idea es trabajar en conjunto, no que nosotros la Gobernación de Antioquia a un lado y las secretarías a otro, no, siempre estamos en conjunto porque a cada municipio pues le conviene que haya una buena búsqueda comunitaria. Usted ahora mencionaba que este proyecto de búsqueda comunitaria de casos de tuberculosis en la región es un proyecto líder, ¿cierto?, que se está dando en el departamento. ¿Cuáles son esos municipios que cuentan con esos profesionales que están haciendo estas visitas domiciliarias? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos nosotros entender en qué lugares están para que podamos también recibir esa orientación? Sí, mira, en el suroeste solamente estamos en el municipio de Amagá, Jardín, Ciudad Bolívar, Salgar y Santa Bárbara. Solo nos encontramos en esos 5 municipios por el momento y pues se encuentran gestores comunitarios en cada uno de esos. En Santa Bárbara y Jardín hay 2 gestores comunitarios y en el resto de los municipios que te mencioné solamente hay un gestor comunitario. Ellos generalmente pues tienen esta camiseta verde de la Gobernación de Antioquia o tienen un uniforme, una pijama azulita oscura. Ellos están yendo de casa a casa en los sectores vulnerables o casa a casa en población general
hablando sobre la enfermedad, están yendo a los colegios, están yendo a las juntas de acción comunal, a las veredas, con los diferentes grupos de adulto mayor, con otros grupos del municipio, pues de deporte. Todos los grupos, la verdad, son buenos para tener esta información porque la idea es que entre más personas abarquemos, esas personas van a ser fuente de replicación de la información y ya pues mucha más gente está enterada de qué es la tuberculosis y al uno saber qué es la tuberculosis ya le va a tener como menos miedo. No perderle el respeto que se merece porque si es una enfermedad que hay que tratarse y que es muy agresiva, claro que sí, pero perderle ese miedo de yo consultar y decir yo puedo tener la tuberculosis, voy a consultar, quiero tomarme el tratamiento para estar sano y para no transmitir la enfermedad a mis familias, a mis personas que están cerca de mí. Bueno, antes de hablar del tema del tratamiento, quiero que nos cuente, antes de realizar estas visitas domiciliarias, ¿están haciendo como una búsqueda previa por parte de la Secretaría de Salud, visitando, por ejemplo, juntas de acción comunal o avisando a las instituciones? ¿Cómo puede la comunidad enterarse previamente que van a realizar una visita? Bueno, nosotros primeramente al iniciar el proyecto hacemos un acercamiento con la Secretaría de Salud. Les presentamos el proyecto igual con la S de cada municipio. Les presentamos el proyecto, les presentamos a los gestores lo que están realizando, cuál es su labor y pues ya con ellos articulamos en los grupos que ellos manejan. Ya ellos nos dan como cabida de que podemos empezar a realizar pues las actividades. Con pues todas las secretarías ya se hizo como esa labor en agosto y pues para eso también estamos como las enfermeras, como yo, hay otras enfermeras que están en cada una de las zonas de acá del departamento de Antioquia y ellas también son como esas personas que hacen todo el relacionamiento con los actores estratégicos y en salud. O sea, nosotras hablamos con esos líderes, con otras dependencias de la alcaldía, formando ese puente para que ellos pues se den cuenta qué estamos haciendo, pues se les hace una previa reunión con lo que vamos a hacer, se envían pues cartas, correos de presentación del proyecto antes pues de empezar con todo. Bueno, también es importante entender entonces estos recorridos que están haciendo, en estos recorridos que han podido identificar si han aumentado los casos de tuberculosis, si por ejemplo en estos municipios donde hay profesionales haciendo la orientación y dando a conocer el tema es porque también se han presentado algunos casos o porque ya han presentado en algún momento. Sí, en los municipios donde hay gestores comunitarios es porque previamente o actualmente hay casos de tuberculosis, ¿sí? Entonces sí se han logrado identificar muchos sintomáticos respiratorios, más que todo en el Valle de Aburrá, que es donde hay más casos activos, y sí se han logrado pues captación de casos positivos gracias a los gestores. Se han logrado pues algunas captaciones y pues se ha hecho pues bien la ruta porque pues con Secretaría de Salud siempre he estado pendiente, se han hecho visitas de Secretaría de Salud pues a los pacientes que han salido pues positivos para tuberculosis y pues sí, se han activado bien las rutas. Digamos que para el momento sí ha sido como exitoso en esa parte porque sí hemos logrado captar pacientes. Bueno, para las personas durante la época de pandemia tuvieron alguna experiencia también con las pruebas de COVID. ¿Las pruebas para tuberculosis son similares o cómo son estas pruebas? ¿Cómo se realizan? ¿Cómo deben preparar al paciente para hacer esta prueba ya que se hace de manera domiciliaria? Ok, primeramente pues los gestores comunitarios te hacen la sensibilización de que es tuberculosis. Entonces la persona identifica que sí tienen los síntomas. Entonces, los gestores comunitarios siempre están en comunicación con otros enfermeros para verificar los síntomas y verificar la EAPB del paciente para ver si lo atienden en la S del municipio o mirar en qué otra IPS nos pueden recibir la muestra. Entonces, se le da al paciente unos recipientes, como unos tarritos parecidos a las muestras de orina, pero son más grandes, pues son específicamente para baciloscopia, así se llama la muestra.
Entonces ellos le dan esos tarritos previamente pues marcados y la persona pues debe depositar en esos tarros el esputo, la flema que le salga pues que tenga de síntoma. Entonces la persona pues deposita ahí en el tarro la flema, son 3 muestras que se toman y pues se realizan las debidas muestras en el laboratorio, o sea, se le hace vaciloscopia, también se le hace un cultivo y se le hace un PCR para verificar bien que esté la enfermedad, porque muchas veces puede salir una vaciloscopia pues negativa y el cultivo sale positivo, la PCR positiva o pues viceversa. Entonces es necesario hacer pues las 3 pruebas, ¿cierto? Todas las pruebas complementarias y pues en algunos casos también a ellos se les manda rayos X, entre otras pruebas para confirmar bien como pues el diagnóstico. Los pacientes que se les realizó la prueba y que se identificó que son positivos de tuberculosis, ¿tienen una atención en su casa o deben ir al hospital? ¿Tienen un tratamiento específico? ¿Hacen una remisión con ellos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuál es el tratamiento? Sí. Bueno, una persona que está afectada por tuberculosis, primeramente pues ellos tienen, la Secretaría de Salud tiene toda una ruta de atenciones para las personas afectadas por tuberculosis. No solamente como que el laboratorio ya no tiene la persona pues derecho a consulta médica, tiene derecho pues a consulta por enfermería, por nutrición, psicología, trabajo social y pues le mandan una serie de exámenes de laboratorio, los que te estaba contando ahorita, pues son muchos más que ahorita pues no los vamos a mencionar todos, pero la persona pues tiene derecho a todas las atenciones por todo un equipo interdisciplinario que la Secretaría de Salud junto con la ES siempre debería como siempre estar al tanto de que esas atenciones sí se le den a una persona nueva afectada por tuberculosis, porque la tuberculosis no es solamente que se afecte mi parte de salud y ya me tomo los medicamentos y ya, como es un tratamiento tan largo, entonces muchas veces se puede ver afectada la persona como en su parte emocional o si yo no tengo con qué comer, los medicamentos me pueden caer mal o si mi vivienda tampoco me está ayudando, yo vivo en un lugar muy apartado, entonces ¿cómo me voy a tomar el tratamiento? Entonces es todo un equipo interdisciplinario que la Secretaría junto con la ES o la IPS, pues o que esté el paciente, debe como que garantizarla. Porque ya entonces metiéndonos más al tratamiento, el tratamiento es para la tuberculosis es directamente observado. ¿Esto qué significa? Que es como un cuidado constante. Sí, porque es un tratamiento muy largo. El tratamiento, la primera fase dura 2 meses, si la persona pues es juiciosa. Y la segunda... En 2 meses, siendo juicioso, posiblemente se recupera. No, en la primera fase. Ah, Dios. La segunda fase dura 4 meses, o sea, en total son 6 meses del tratamiento. Sí. Si la persona es juiciosa, o sea, si se toma el medicamento todos los días, si digamos la persona no tuvo ninguna complicación porque la persona pues puede resultar alérgica o puede resultar resistente a los medicamentos, entonces se alarga mucho más el tratamiento. Entonces, si digamos es una persona normal, común y corriente, duraría 6 meses, ¿cierto? Pero eso generalmente dura un poquito más porque hay muchas otras cosas que pasan, ¿cierto? Ese tratamiento, además de ser largo, a veces es muy tedioso porque son 4 antibióticos que se le dan a la persona en una sola pastilla. ¿Sí? Si nosotros a veces cuando tenemos alguna infección urinaria que nos dan como 8 días de antibiótico o más, uno está cansado de tomar pastillas todos los días. Imagínate por 6 meses tomando pastillas todos los días. Y en esa pastilla no es que solo te tomas una. Generalmente pues eso depende del peso, pero para nosotros, digamos, para la mayoría de personas son como 3 o 4 pastillas. Entonces imagínate tomarte esas pastillas tan grandes todos los días por 6 meses. Entonces es muy fácil que la persona diga, no, yo no quiero seguir con esto. Y más si en tu misma casa,
si en la misma sociedad te están discriminando o te apartan por tener la enfermedad. Además, porque también influye una muy buena alimentación, ya que los medicamentos sí son muy pesados, o sea, es una cantidad. Sí, generalmente pues son bien tolerados, pero sí hay que tener ciertas recomendaciones que en la consulta que se hace médica, el doctor pues va a tener en cuenta esas recomendaciones para saber en qué momento del día es mejor para que tú te tomes la pastilla, si es mejor en ayunas para ti o si es mejor que comas algo antes, eso depende del cuerpo de cada persona. Bueno, la tuberculosis, ya como usted lo mencionó, todos estamos expuestos, ¿cierto? Pero ¿existe una vacuna o cómo se puede prevenir, por ejemplo, la tuberculosis incluso desde la infancia, para evitar también incluso en la adultez tener tuberculosis? Bueno, actualmente pues no existe como una vacuna que digamos así como el COVID en este momento que te la apliques y ya quedes como inmune, ¿cierto? No. Pero sí hay una vacuna que yo creo que a todos nos han aplicado cuando nacemos, es la primera vacuna que nos aplican, que es la que nos deja una marquita en la espalda o en el hombro. Esa vacuna es para la tuberculosis, pero es para un tipo de tuberculosis específica en las meninges. Entonces, esa exactamente cubre ese tipo de tuberculosis cuando estamos bebés porque nos da mucho más muy fuerte, más agresiva. Pero ya cuando estamos grandes, este tipo de tuberculosis que ya pues es pulmonar y todo eso, no cubre. ¿Por qué? Porque resulta que la bacteria es muy agresiva y es muy inteligente. Entonces dentro de nuestro cuerpo ella, a medida que han pasado los años, se ha logrado pues adaptar a nuestro cuerpo y entonces ha descubierto nuevas formas de esconderse o de volverse resistente a los medicamentos. Entonces en sí no hay vacuna, pero gracias a Dios pues hay un tratamiento que es muy bueno y es muy efectivo y la persona pues al tiempo pues de tratamiento ya entonces deja de ser como transmisible para otras personas. Sí debe seguir con el tratamiento hasta finalizar, pero después de un tiempo, cuando digamos que lleve un mes o cierto tiempo, pues el médico te manda una prueba para ver si todavía transmites la enfermedad. Y si esa prueba pues sale bien, entonces uno puede dejar de utilizar pues el tapabocas y estar como aislado. Pero digamos que el tratamiento es muy efectivo. Entonces no hay como que por qué tener miedo por el hecho de que no haya como una vacuna actualmente. Bueno, aquí lo más importante es prevenir, Claro ¿cierto? que sí. Ya vimos todo el trayecto que tiene que vivir una persona que tiene tuberculosis. ¿Cuál sería entonces ese mensaje? ¿Cómo podemos evitar la tuberculosis? ¿Cómo debemos autocuidarnos para incluso también tener conciencia de no transmitir la enfermedad a otras personas? Bueno, primeramente es importante resaltar que todos en algún momento hemos estado expuestos a la tuberculosis, porque todos andamos en transporte público, todos hemos ido a conciertos, a lugares donde hay mucha gente y probablemente nos hemos cruzado con alguien que tuviera tuberculosis, pero nosotros nunca nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿y cómo es que si hemos estado en contacto con alguien afectado por tuberculosis, cómo no nos enfermamos? Eso ya lo que tú dijiste ahorita tiene que ver con nuestro estilo de vida. Si yo tengo un buen estilo de vida, pues me alimento bien, hago ejercicio, tomo pues la luz solar, tomo bastante agua, descanso bien, mis defensas van a estar súper bien, van a estar competentes y entonces se pueden enfrentar mucho más fácil a, en este caso, a la bacteria, si en algún momento llego a tener contacto con la bacteria. Y puede ser que la bacteria pues entre a mi cuerpo, yo esté infectada, pero nunca me enferme, nunca tenga síntomas, nunca me pase pues nada y pase con la bacteria, allí como que las defensas la siguen combatiendo y combatiendo, sigue en mi cuerpo, pero yo no tengo nada porque mis defensas están muy bien. Entonces, primero pues esa parte, fortalecer eso, porque, y no solamente eso es para la tuberculosis, en realidad es para cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad, exacto. Entonces, primero sería la alimentación. Sí. Y lo otro pues también sería como evitar también tener ese rechazo a las personas que tienen tuberculosis, tener como esa conciencia de vivir con la enfermedad, tratarla bien y cuidarnos propiamente. Sí, es importante como que, y no tenerle como miedo, o sea, no es como, porque a todos nos puede dar,
No importa si usted es rico, es pobre, si vive, si es privado de la libertad o si es una persona pues de campo, si es de la zona urbana, no importa. A todo el mundo le puede dar tuberculosis, es algo que debemos entender, que a todos nos puede dar, y entonces eso quiere decir que no es algo que haya que discriminar a la otra persona o haya que rechazarla por el hecho de que tenga esta enfermedad. Entonces es tener primero en cuenta eso, y cuando yo tenga los síntomas y decir, bueno, esto está raro, yo mejor voy a consultar, y no tenerle miedo, porque gracias a Dios entonces uno se dio cuenta de los síntomas a tiempo y hay un tratamiento que te va a curar. En cambio, pues si uno dice, no, eso no es nada, eso no es para tanto, eso no es conmigo, eso solamente es con la gente de estratos bajos, entonces va a seguir la tuberculosis ahí en ti y va a aumentar, aumentar, aumentar hasta que uno ya esté muy mal cuando ya vaya a consultar y se va a pues pegar con la realidad de que tiene que pues hacer algo más, un tratamiento pues más agresivo. Bueno, Erika, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, hablar de tuberculosis. La invitación muy clara para los televidentes, cuidarnos muy bien y tener conciencia de que esta enfermedad tiene cura, pero que es importante cuidarnos mucho. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Con mucho gusto, espero que hayan aprendido algo acerca de la tuberculosis del día de hoy. Bueno, televidentes, y a ustedes muchas gracias por estar en sintonía, por seguir conectados a Signos Vitales. Recuerden que nos pueden también seguir en redes sociales como @aupanandes, para que ustedes estén conectados de toda la información y de todos los contenidos que hacemos en este medio. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.